Buen día. Generalidades del módulo de referencia y contrarreferencia. El módulo de referencia y contrarreferencia lo vamos a ubicar en el sistema de información asistencial. Al acceder al módulo vamos a encontrar en la parte superior el nombre de nuestra empresa y la sede con la cual estamos accediendo. Vamos a encontrar también unos filtros de consulta, unos botones de funcionalidad. En el medio vamos a encontrar una matriz para la creación de nuestros registros. En la parte inferior vamos a encontrar una semaforización de colores que nos van a indicar cuál es el estado actual del registro de referencia o contrarreferencia. Vamos a encontrar de igual manera unos botones de impresión. En la parte superior podemos hacer consultas por una sede o varias sedes. Esto depende de la cantidad de sedes que maneje nuestro cliente. Podemos hacer un filtro de consulta por el tipo de registro o referencia o contrarreferencia, por un código, que es el código que genera el sistema automáticamente. Podemos filtrar por el trámite del registro, si ya tiene trámite o no tiene trámite, por un estado de aceptado, rechazado, pendiente o anulado, y por tipo de documento de identificación de nuestro paciente. También podemos hacer consultas por nombre del paciente, por un rango de fecha inicial y un rango de fecha final, y con base a estos filtros el sistema nos va a cargar en la matriz la información que estamos solicitando. El botón de funcionalidad crear lo vamos a utilizar cuando vamos a crear un registro tanto de referencia como de contrarreferencia, y vamos a alimentar de cero cada uno de los campos de información que nos solicita el formulario. Vamos a tener la opción de acceder al botón de resumen de historia clínica para la reimpresión de aquellos documentos que necesitemos soportar junto con la remisión o contrarreferencia. Tenemos el botón para modificar datos, para anular un registro, para consultar un registro, para tramitar los registros y para activar un registro. El botón de funcionalidad tramitar funciona con el objetivo de identificar qué servicio de referencia o de contrarreferencia ya terminó su ciclo de atención. Es decir, que los pacientes que tengan estos estados se asume que la atención fue finalizada. Para los registros tipo contrarreferencia, el sistema va a asociar un color violeta, y para las referencias un color verde zapote. El botón de funcionalidad activar sirve cuando yo ya tengo un registro en estado aceptado y quiero reversarlo nuevamente a un estado como activo. Ejemplo, la referencia número 39. Quien se identifica con un color verde quiere decir que está aceptado. Vamos a consultarlo. Podemos visualizar que su estado es aceptado, y vamos a utilizar el botón de activar. El sistema va a preguntar: ¿desea activar la referencia con el número 39? Vamos a decir que sí. Consultamos nuestro código de referencia y ya nos aparece nuevamente en un color amarillo, que es pendiente. De igual manera tenemos unos colores que nos identifican en color rojo los registros que están rechazados, en color azul los registros que están anulados. La matriz de información nos presenta unas columnas iniciales con el código. Este código es un código que el sistema genera automáticamente, el tipo de registro, si es una referencia o una contrarreferencia, el origen de la creación del registro, si fue manual o si viene desde una historia clínica. En caso que venga desde la historia clínica, se va a identificar con la sigla HC, el nombre del médico referente, la fecha de registro, el consecutivo de ingreso del paciente, el tipo de documento de identificación del paciente, el número de identificación, nombres y apellidos de nuestro paciente, descripción de la empresa, estado del registro, si está aceptado, pendiente, anulado,
etcétera. El servicio solicitado, si es una urgencia, es una hospitalización, un servicio ambulatorio. El código del médico que realiza la entrega al paciente, el nombre del médico quien entrega, el código del médico que recibe al paciente y el nombre del médico que recibe. En la parte inferior derecha vamos a encontrar un botón que dice Hospital Report. Este botón nos permite a nosotros generar una consulta de unos reportes diseñados, es decir, parametrizados, donde el cliente nos va a indicar a nosotros qué tipo de reporte necesita y qué columnas de información se desea visualizar. Son reportes ya diseñados. Tenemos el botón de renovar, que cumple la misma funcionalidad del botón F5 de nuestro teclado. Un ejemplo es hacer la consulta del nombre de uno de nuestros pacientes. Podemos, con el botón de funcionalidad F5, cargar todos los registros que digan Dora, o con el botón de renovar. Ambos cumplen la misma funcionalidad. Hay ventanas en las cuales vamos a necesitar de anteponer el símbolo del porcentaje para hacer una consulta. Hay ventanas que no requieren de este símbolo. En este caso la ventana de referencia y contrarreferencia no requiere del símbolo porcentaje. Tenemos el botón para generar nuevamente la impresión del anexo técnico. Para el caso de los registros tipo contrarreferencia se va a generar el anexo técnico número 10. ¿Desea imprimir el formato estandarizado de contrarreferencia de pacientes, anexo número 10? Le diríamos que sí y el sistema nos va a generar el documento. En el caso de que se trate de un registro tipo referencia, el sistema generará el anexo técnico número 9. Tenemos el botón de confirmar y de cerrar la ventana. Al momento de crear un registro de referencia contra referencia, debemos diligenciar una serie de campos de información: IPS referente de nuestro paciente, el NIP de la IPS referente, descripción de la IPS o nombre de la EPS, registro médico y especialidad del médico que refiere, teléfonos del referente, código de la empresa o responsable del pago de la atención del paciente, documento de identificación del paciente, tipo de documento del paciente, consecutivo de ingreso, tipo de atención solicitado, si es urgencias, ambulatorio, hospitalización, nombre del paciente, edad del paciente, sexo, régimen, tipo de afiliado, nivel de atención, descripción o resumen de la historia clínica, servicio solicitado, diagnóstico, causa externa, motivo de remisión médica, responsable del paciente, donde se ingresará el tipo de documento, número de identificación y nombres y apellidos, departamento del responsable, municipio del responsable, dirección del responsable, teléfonos, tipo de parentesco, ejemplo familiar, valor del servicio en caso que se debe cancelar algún valor, IPS receptora, el NIP de la IPS receptora, descripción de la IPS receptora, origen, código de autorización, fecha de la solicitud. Se solicitará indicar si fue un traslado en ambulancia de nuestro paciente. En caso alguno se activará el filtro tipo de ambulancia, si es una ambulancia básica, una ambulancia medicalizada o neonatal. El estado de nuestro registro, si está pendiente o aceptado, fecha posible de la IPS receptora. En caso de que se acepte, se llenarán los campos quién entrega, quién recibe, registros médicos
y alguna observación. También tenemos el botón de funcionalidad resumen de historia clínica, que nos permite acceder a una consulta del rango de folios de nuestro paciente, del resumen de autorizaciones, de procedimientos realizados, datos de enfermería, todo lo que necesitemos reimprimir como soporte para la contrarreferencia o la referencia. Vamos a mirar un ejemplo. Acá. Al acceder al botón, vamos a hacer una consulta de nuestro ingreso. En caso que no se visualice, retiraríamos la fecha para saber a qué fecha corresponde, 26 de febrero en este caso. Confirmamos y el sistema nos lleva a la ventana que corresponde al rango de impresión de historia clínica o resumen de la historia clínica. Esta misma ventana es la que vamos a encontrar en el módulo de gestión asistencial, y básicamente acá lo que voy a hacer es reimprimir una serie de documentos que certifican la atención de nuestro paciente. Y estas son las generalidades del módulo de referencia y contrarreferencia.